Buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Es un gusto, es un honor estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes un tema que es de mucha importancia. Hoy estará con nosotros nuevamente Irene. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola, pastora, gracias. Por acompañarnos en este espacio, pero también con este tema que es fundamental para todos y de interés. Sí, una gran bendición. Muchas gracias por la invitación nuevamente, pastora. Y esperemos que este tema pues sea de gran ayuda para muchas personas. Es un tema que vivimos, pues yo creo que prácticamente todo el ser humano. Entonces va a ser de gran bendición para la vida de todos. Muy bien, pues vamos a abordar el tema de las 5 heridas y también cómo nos afecta el temperamento en la manifestación de estas 5 heridas. Usted sabe, y si no lo sabe, bueno, son 5 grandes heridas que el ser humano padecemos, porque creo que nadie estamos exentos de padecer esta herida: la injusticia, la traición, el abandono, el rechazo y la humillación. 5 heridas, creo que es un tema que necesitamos pues enfrentarlo, investigar, ver qué herida, en cuál yo estoy afectada. Y hoy estamos aquí para acompañarte, para apoyarte, para que tú también identifiques si hay alguna herida de la cual tú has sido afectado. Como comento, todos hemos sido afectados por alguna de ellas. Entonces, pues vamos a empezar, Irene. Sí. Creo que va a ser de mucho interés. Entonces, ¿qué es lo que tú nos podrías decir acerca de las heridas de la infancia, como para empezar para empezar y para lo que viene? Pues, mire, pastoral, los niños, principalmente cuando todos somos pequeños, debemos de ser un motivo de alegría, debemos de ser un motivo de amor, porque finalmente somos la respuesta, o son los niños la respuesta al amor entre una pareja. Eso es lo que teóricamente debería de ser. Cuando un niño nace, pues debe ser el motivo de alegría para la familia. Y lo primero que debemos de ver es que un niño también, conforme va creciendo, el niño no tiene la capacidad de entender muchas cosas que están pasando en el entorno familiar. Por ejemplo, los bebés o los niños que nacieron en esta situación de crisis o en esta situación de pandemia, pues no alcanzan a entender qué es lo que está pasando. Dice, en alguna ocasión escuché que somos un cúmulo de subjetividades, ¿no? Y entonces, de acuerdo a las vivencias y a las experiencias que vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo, pues es obviamente lo que el niño va tomando para sí. Es lo que el niño ve y de lo que el niño aprende. Y principalmente lo va a ver en sus progenitores, en sus padres, porque son las personas más cercanas, son las personas con las que él tiene el primer contacto, ¿no? Y entonces cuando un niño no le van transmitiendo la información o no le van dando las herramientas adecuadas, pues va a crecer de una manera, o va a tener una emoción, o va a tener una percepción tal vez incluso de la realidad equivocada, ¿no? Porque puede ser que lo que pasa esté viviendo, pero el niño no ve de la misma manera. Vaya, él tiene diferentes formas de ver que un adulto. No que no entienda, pero lo ve de manera diferente y puede percibirlo incluso de manera diferente por sus necesidades, ¿no? Ahora, quizás también cuando el niño es pequeño, vive esas experiencias que no alcanzan a tomar una comprensión en su mente. Pero eso no quiere decir que a los años el niño tome conciencia de todas aquellas vivencias. Sí, porque pasó el tiempo y nadie se las aclaró, nadie le dijo, y el niño ya se quedó con una situación que subjetivamente tomó para sí como una vivencia real. Y con eso va a vivir el niño. Y si no se lo aclararon, si él mismo no lo concientizó, no lo sacó, pues posiblemente se quede ahí en un inconsciente que después va a salir una reacción. Eso es lo que pasa, por eso es muy importante. Y hablando un poquito, por ejemplo, un niño, ¿no? Hablando un poquito, relacionándolo con los temperamentos, un niño que tiene un temperamento sanguíneo, que es un temperamento... son esos niños que son sumamente traviesos, inquietos y que de repente las mamás no logran entenderlo, pero si tiene una mamá que es una mamá melancólica, que es sumamente analítica y perfeccionista, ve al niño que no puede terminar de hacer una tarea y por terminarla la hace toda mal, pues a lo mejor va a empezar con unas exigencias y con un nivel de rigidez muy fuerte hacia el niño. Y entonces ahí se crea una herida.
Ahí se crea una herida. Esto es lo que pasa con las heridas de la infancia, porque no alcanzamos a entender todo el entorno de lo que un niño puede ver, pero tampoco la mamá alcanza a entender lo que ella puede reaccionar ante situaciones específicas que tiene el niño en su comportamiento, ¿no? Así es correcto. Ahora, ¿cuáles son las heridas de la infancia más comunes? Las que mencionó precisamente es abandono, rechazo, injusticia, humillación y traición. Esas son las 5 heridas con las que yo creo que prácticamente todos hemos sufrido una u otra o varias, que generalmente como lo mencionaban varias, pueden haber sufrido cualquiera de nosotros y que seguramente los niños pueden llegar a estar padeciendo, ¿no? Y obviamente seguramente en el desarrollo del programa vamos a ver cómo se manifiesta cada una de las grandes heridas. Bueno, de estas grandes heridas. Ahora, ¿cuál es el mínimo de heridas? Esta es una pregunta. ¿Cuál es el mínimo de heridas que una persona pudiera tener? Pues los especialistas dicen que llegan a tener 3, pero ha habido 2, 3, pero ha habido casos de las 5, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay situaciones, por ejemplo, yo consideraría este tiempo de crisis como un momento en el que puede ser muy posible que la gente y los niños estén pasando por heridas varias, ¿no? O sea, varias de estas heridas de la infancia se les esté representando. ¿Por qué? Porque en tiempo de crisis, ya lo mencionábamos en este programa de temperamentos, ¿no? En tiempo de crisis las personas sacan lo mejor o lo peor. ¿Y quién lo recibe en un ámbito familiar donde todos están encerrados? Y quien lo recibe de una manera mucho más potente es el niño. Porque el niño alcanza a percibir, pero no alcanza a entender por completo lo que está pasando. Entonces, si la gente está estresada, si la gente está enojada, si la gente está preocupada, temerosa, pues seguramente el niño va a recibir cosas de esta naturaleza. De verdad, estamos en una situación que todos deberemos de pararnos a pensar qué estamos haciendo en nuestros hogares, qué estamos haciendo con esta situación y qué le estamos heredando a nuestros hijos. Porque de ser yo víctima me vuelvo victimario, ¿no? Y yo creo que todos jugamos un papel. Creo que los padres juegan un papel primordial, pero también pensando en la humillación o en el rechazo, pudiera ser que todos jugamos dentro del núcleo familiar ese papel donde yo puedo lastimar al otro y puedo herirlo de una manera profunda. Totalmente, totalmente, porque no nos damos cuenta a veces, nosotros también estamos heridos y por eso es importante que ahorita como adultos lo identifiquemos, pero también identifiquemos qué podemos estarle generando al niño, qué como padres podemos estarle generando al niño, ¿no? Entonces aquí es donde se ve el impacto que puede tener el progenitor, los padres, ¿no? Hay una teoría muy interesante porque me gusta mucho, donde dice que el progenitor del mismo sexo tiene el papel de enseñarnos a amar, tiene el papel de enseñarnos a amarnos y de darnos amor. Entonces, por ejemplo, nosotros como mujeres, el papel que tiene nuestra madre es cómo nosotras vamos a recibir, cómo vamos a enseñar a dar el amor, cómo nos damos el amor a nosotras mismas. Pero el papel que tiene el progenitor del sexo opuesto nos enseña la manera de dejarnos amar y a cómo recibimos amor. Es decir, todo lo que de afuera llega, a nosotras como mujer nos lo enseña el papá. Y todo lo que nosotras damos de nosotras hacia afuera, nos lo da la mamá. Caso contrario que un hombre. En un hombre es diferente. En un hombre se le enseña el papá, el cómo dar amor. Por eso nosotros podemos ver en una cultura generacionalmente cómo hay hombres que pueden llegar a ser muy machistas, pero porque así fue el papá también. Y dan amor de una forma machista. La provisión es lo más importante, podría ser, ¿no? Sí. Y entonces el hijo, la provisión es lo más importante. Y a lo mejor no tiene esas expresiones de amor que quisiera la mujer, pero porque él generacionalmente su papá le ha enseñado a no tener expresiones de amor. Caso contrario, la mamá es la que le enseña cómo recibir el amor en el caso del hombre. Y entonces el hombre está acostumbrado a que una mujer pues sea más apapachable con él, le tenga más cariño, lo atienda, lo cuide, ¿no? Y entonces a veces hay ocasiones en que el hombre ve o quiere replicar muchas veces en la esposa a la mamá, ¿no? Que eso es algo común, digamos, así en una cultura como la nuestra sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una teoría y es una teoría muy acertada, me parece, ¿no?
Entonces, de alguna manera, papá y mamá son una influencia para... Total, total. Y ahí es donde se genera la herida. Porque si el papá a nosotras como mujer no nos enseña cómo recibir amor, nosotras vamos a replicar de adultos el cómo recibimos amor. Y entonces si nos dio de manera equivocada, lo vamos a recibir de manera equivocada o vamos a buscar de manera equivocada esta situación. Ahí impacta mucho en las heridas y obviamente hay muchas situaciones que van llevando a esta parte, ¿no? Pues qué interesante, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, ahí vemos esta parte. Ahora, si nos pudieras ahondar un poquito acerca de qué es lo que produce la herida de abandono. Si vamos por cada una de ellas, sería bueno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que produce la herida de abandono? Sí. Creo que cada una tiene su situación. Sí, por supuesto. Todas las 5 heridas tienen una situación complicada, pero vamos viendo cada una. Por ejemplo, en el caso de la herida de abandono, esta herida se da en el plano o se da en el tener y hacer, es decir, lo que tengo y lo que hago con lo que tengo. Es decir, si mis padres, si mis progenitores no pueden estar conmigo, para la persona es una herida de abandono. Se da cuando no pueden estar, no quieren estar o no están simplemente por alguna circunstancia. Entonces, esta herida puede generar esta parte donde la persona pues, no ve a los papás, no tiene comunicación, no tiene contacto físico. O luego están, pero están de manera ausente. Correcto. Pero no están. Exactamente, están de manera ausente. Y eso yo he platicado con muchas personas y eso se está dando en la actualidad muy fuerte. Los niños se sienten abandonados en su área de la casa donde pueden estar y los papás cada quien a lo mejor en su home office haciendo sus cosas, pero el niño no puede interrumpirlos, o sea, no pueden tener contacto con el niño porque están metidos en sus cosas. Ese es un ejemplo muy claro de qué genera esta herida de abandono, pero también los bebés nuevos. A veces, de alguna manera, cuando nace un segundo bebé, los papás se enfrascan tanto en estar con el bebé que se olvidan del primero. O cuando hay una incapacidad en alguna de las personas de la familia. En estos casos, donde hubo gente que estuvo delicada o grave, ¿no?, dentro de la casa y que tuvieron que cuidarlo, tuvieron que enfocar todos sus esfuerzos en la persona delicada de salud, los niños pasan a un plano donde hazte a un lado, ni te acerques, ¿no? Y entonces aquí entra, ¿no?, porque también la manera en que se comunicó y el niño lo que percibe y lo que él alcanza a identificar es, no me quieren ahí, yo no puedo estar ahí, estoy abandonado, estoy solo, estoy relegado a un rincón de la casa, ¿no? Y es una herida de abandono. Sí. ¿Qué será, pensando en la herida de abandono, qué será más fuerte o qué tendrá más impacto más bien? Por ejemplo, cuando el papá realmente se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar y se fue. El niño lo vive como un abandono por cuestión de trabajo. Pero ¿qué será peor? ¿Eso? ¿O que papá está haciendo home office, está ahí en una vitrina y no lo puedo tocar? No me puedo acercar. ¿Qué impacto tendrá más fuerte en el niño o ambas? Ambas tienen un impacto. El detalle en estas situaciones es que cuando el papá se va, para él queda la herida de abandono, pero no hay mayor información percibida por el niño. Pero cuando el papá puede llegar a hacer home office, entonces puede empezar a haber una segunda herida, porque entonces puede haber también rechazo. Sí, claro. También puede haber rechazo, también puede haber humillación, también puede haber injusticia. ¿Por qué? Porque se vive un estrés dentro del los mismos metros cuadrados, digámoslo así. Y entonces puede empezar a haber situaciones adicionales por el estrés que vive todo el círculo familiar, ¿no? Entonces, por eso ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, vemos, por ejemplo, en la herida de rechazo, ahorita que la mencionamos, la herida de rechazo, esta herida se da en el plano del ser, o sea, es sobre la personita, sobre el niño. Esta herida es cuando no quieren que esté cerca y entonces el niño siente como que está
siendo rechazado, como que está siendo, quítate de aquí, me estorbas de alguna manera, ¿no? No estás en el lugar correcto, vete, ¿no? Y esto se da mucho, por ejemplo, también en este tiempo de crisis, si el niño llega a querer estar en el lugar, ¿no? Se da también cuando el niño, hay papás que pueden llegar a ser muy impacientes, pueden llegar a ser muy iracundos, ¿no? Y entonces ahí, en esa intolerancia, el niño llega y quiere jugar y los papás tal vez estén metidos en cosas de ocupación del día a día. Y vete de aquí, te dije que no estuvieras aquí, hazte para allá, ¿no? No te queremos cerca. Y esas palabras impactan en el niño. No me quieren cerca mis papás. Es a mi ser, a mi persona. O sea, una personita pequeña que recibe esa información automáticamente se siente rechazada. Independientemente de que a lo mejor lo están haciendo, me pongo a pensar en un caso precisamente de COVID, ¿no? Oye, no puedes estar cerca de tu papá porque tiene una situación de virus y no queremos que te contagies. Ojalá y así se lo explicaran al niño, pero el niño lo que recibe es aléjate, no te acerques, no podemos estar cerca de ti, por favor, vete para allá. En la desesperación tal vez de la mamá o del papá por no tener cerca al niño, ¿no? El niño solo recibe y percibe el rechazo. Correcto. Por completo, ¿no? Estos son ejemplos muy claros, ¿no? de cómo se vive una herida, ¿no? ¿Y la herida de injusticia? En el caso de la herida de injusticia, pastora, esta se da mucho en esas faltas de respeto a los derechos y a los méritos del niño. Sí, se produce cuando el pequeño toma conciencia de sí mismo. Por ejemplo, cuando un niño de alguna manera se siente ya un individuo, un ser aparte, pero no puede expresarse de la manera en que él es. Es decir, llega un ejemplo, ¿no? Una mamá en este caso, lo mencionábamos hace rato, que puede llegar a ser muy exigente, una persona que tiene un alto estándar de las cosas. Y entonces empieza a ser sumamente rígido con el niño, empieza a tener una crítica frecuente sobre lo que hace el niño, una severidad, ¿no? Bloquean la individualidad del niño en esta herida. Cuando la mamá le dice, tienes que ser el mejor, tienes que hacerlo perfecto, el niño a lo mejor en su ámbito dicen, pero no, todavía no puedo escribir de la manera en que como tú lo haces. O no sé cómo se escribe esa palabra. Te dije que era con Z, ¿no? ¿Cuál es la Z, mamá? Ya lo viste, te le dije, ¿no? Y entonces empieza a crear esta situación de injusticia sobre el niño, porque el niño obviamente está tomando conciencia de sus capacidades. Digamos que ahí no hay respeto del adulto hacia el niño. Sí, no hay respeto, por supuesto que no hay respeto, porque hay una situación muy severa sobre las exigencias del niño. Se le está exigiendo mucho más de lo que podría ser capaz el niño, porque aparte los niños tienen diferentes capacidades. O sea, teóricamente hay una edad para desarrollar sus necesidades físicas, para aprender a escribir, pero hay niños que a lo mejor a los 6 años apenas están trabajando con su motricidad fina, ¿no? Puede ser, pero ¿no? No es que no tenga quizás la capacidad del niño, la tiene el niño, pero es la demanda y la exigencia del adulto sobre. Así es. ¿Por qué? Porque la capacidad se la va desarrollando el tiempo. La capacidad la van tomando de acuerdo a sí mismos. O sea, ¿lo van a llegar a hacer? Por supuesto que sí. Pero algunos niños en una manera más temprana y otros en una manera más tardía. Al final ahorita nos vemos, ¿no? Todos podemos aprender a escribir si fuimos educados con esta situación de aprender a escribir, ¿no? O sea, todos lo logramos de alguna manera si nos enseñaron cómo hacerlo. Algunos a un tiempo y otros a otro tiempo, ¿no? Pero cuando empieza la exigencia, cuando empieza esa presión, hay una cosa que vi en internet un día de estos, donde se ve, es un meme, ¿no? Donde se ve a la mamá con un cinturón atrás de la computadora, ¿no? Yo de repente hasta me identifiqué, dije, ay, Dios mío, perdóname, ¿no? Yo puedo llegar a tener eso con mi hijo, ¿no?
Y así el cinturonazo de la mamá atrás del internet y el niño en la clase así todo espantado, ¿no? Hay una rigidez, ahí hay una exigencia que el niño dice, bueno, pues de repente me ponen enfrente de una pantalla a tomar mis clases, ¿no? Cuando yo estaba acostumbrada a tener todo un contacto con otros niños. Así Esa es la herida de injusticia donde puede es. empezar. Mucha exigencia. Mucha exigencia, contrario a lo que pasa con la herida de humillación. La herida de humillación se da, sí, por exigencia, pero empiezan las etiquetas. Empiezan a hacerle y a comentarle al niño cosas, eres un tonto, ¿no? Pero entonces ahí ya se toca al niño. Ya se toca al niño, ya se toca la persona, ya se toca lo que está haciendo la persona. Esta herida se da sobre todo en la etapa donde el niño empieza a ver por sus necesidades. Por ejemplo, cuando el niño empieza a caminar, cuando el niño empieza a tomar sus necesidades físicas, de hacer del baño, cuestiones de estas, el niño pues no sabe, él está aprendiendo, ¿no? Y entonces una persona, una mamá, un progenitor que puede llegar a desesperarse con el niño y empieza a decirle, qué bárbaro, qué tonto eres, ¿no? O camina de una manera, y bueno, mira qué torpe, ¿no? Y entonces empieza una herida de humillación impresionante. Recuerdo una anécdota de una amiga mía que me contó que el niño tenía 1 año, 2 meses y se hace popó. El niño ve la bolita, la agarra y empieza a jugar con ella. En 3 segundos que la mamá se descuidó, ¿no? Y la mamá cuando voltea lo ve y ya tenía todo sucio. Pero la reacción de la mamá al ver esto fue, ¡qué bárbaro, qué cochino! Y el niño nada que ver, ¿no? El niño vio una bolita y aparte fuera un premio. Era masita. Era masita, era un premio. Mira, mamá, hice popó. Y lo regañan por lo que él consideraba hasta un premio. Qué cochino, ¿no? Entonces, para el niño, lo que se le quedó en su mente, lo que percibió fue una humillación para él. Y bueno, pues finalmente tenemos la herida de traición. Que esa herida también es una herida que suele suceder sobre todo por situaciones donde no hay esta parte de cumplir promesas, hay deslealtad, hay infidelidad, hay mentiras y el niño las descubre. Hay manipulación. Una manipulación para un niño le genera una herida de traición porque la descubre y se da cuenta que le mintieron o que le están usando de una manera para poder él hacer algo que a lo mejor incluso él no quería hacer, ¿no? Incluso en los casos extremos y muy comunes, cuando uno de los progenitores es infiel, él va a tomar la infidelidad como personal, porque hubo mentira al ámbito familiar. Y ahí se genera una herida de traición. Este es el ejemplo más común. Sí, no les gustan las mentiras. No les gustan descubren una mentira y dicen, bueno, ¿por qué? O el niño que se siente manipulado cuando un progenitor o alguien de la familia dice, oye, eres el mejor para hacer eso, ¿no? Y lo que quieren es que les haga el servicio. Y entonces cuando ya le dicen, ya ves, lo conseguimos, le dijimos que era el mejor y lo hizo nada más por quedar bien. Y entonces el niño dice, qué mala onda, es traición para el niño, por supuesto que es traición. Y estas cosas, bueno, cualquiera de estas heridas, pues yo digo, son el pan de cada día en un hogar, inconsciente o conscientemente. Y en una etapa de crisis, pues lo podemos ver mucho más profundamente. O sea, aquí debemos de verdad de pararnos, detenernos, decir, a ver, ¿cuál de estas situaciones estoy generando yo en mi casa en tiempos actuales? ¿O cuál de estas situaciones me generaron a mí en mi infancia? ¿No? Pedirle al Señor que nos revele así como en su momento, pues le pidió David, oye, revela hasta las cosas más ocultas, porque nosotros estamos pecando seguramente con eso, de alguna u otra manera. Sí, por ejemplo, en la herida de traición, bueno, se vuelven muy desconfiados. Su mayor trabajo es confiar en las personas. Y si hay una mentira, no, va a ser muy difícil, ¿no? Como delegar, confiar en que el otro me va a apoyar. En el caso del abandono, pues es dependencia, ¿no? Aferrarse a las relaciones. Así es. Porque no
quieren volver a experimentar ese Así es, abandono, ¿no? así es. En así el es. rechazo, pues nadie queremos ser rechazados, De es acuerdo. cierto. Queremos obviamente ser aceptados. Esa es la necesidad de Así toda es. persona que tiene Así la es. herida. Y la injusticia, bueno, es mucha rigidez, esa exigencia, lo que tú Así es, mencionabas, totalmente. ¿no? El de la injusticia quiere, todo es bueno o malo, Todo. ¿no? Mucho, dime, ¿es bueno o es malo? O sea, blanco o negro, y no, creo que hay otros matices, pero hay que romper esos esquemas, hay que identificar, hay que vernos para poder sanar justamente la herida. Así es. Definitivamente, conforme va pasando el tiempo, se van creando conductas y en algunos autores les llaman máscaras, que de acuerdo a la intensidad de esta máscara, que de acuerdo al nivel en que se generó la herida, se va creando la conducta o se va creando la máscara, ¿no? Y entonces es ahí donde podemos ver pues hasta dónde llegó la herida. Si hay alguna situación donde está muy fuerte, y la respuesta, la conducta, la máscara, es una máscara fuerte donde ya está impidiendo relacionarte con tus seres cercanos, en tu trabajo incluso, en tu día a día por la calle, ¿no? Hay gente que va por la calle enojada todo el tiempo, ¿no? Y a la primera ya quieren bajarse y bueno, todas esas reacciones pueden llegar a generar una situación difícil de contacto con la gente. Cuando ya hay un problema para relacionarte, es momento de voltear, pararte y decir, necesito ayuda, necesito ayuda. Sí, claro. ¿No? Entonces estas máscaras pues son finalmente la forma en que va a responder un adulto a esa herida que tuvo en la infancia. Ahora, ¿cuáles serían las conductas o las máscaras, Irene? Sí, por ejemplo, en el caso, empezamos nuevamente con las heridas en el orden. En el caso de la herida de abandono, la herida de abandono ya dijimos que fue causada porque no pueden estar o están de manera ausente los padres. Y en este caso, cuando se es adulto, la persona se vuelve dependiente, genera una máscara de dependencia. ¿Y qué es una máscara de dependencia? Una máscara donde necesitas a la persona para todo. Hay un miedo a la soledad impresionante. Es decir, no puedo dejarlo ir por ningún motivo. O no puedo dejar ir a mis hijos incluso por ningún motivo, ¿no? O sea, esta herida a veces se ve en personas ya muy adultas, ¿no? Incluso, ¿no? Donde hay una dependencia a los hijos, donde hay una dependencia al esposo o a la esposa, ¿no? Y entonces empieza a generar esta situación donde pues, no pongo límites porque si los pongo, se me va. No puedo decirle que no me conteste así, que no me hable de esa manera grosera, que no me conteste feo, porque se me va y yo no me quiero quedar sola, ¿no? Esa es la acción, esa es la máscara que genera una herida de esta naturaleza. Pero entonces, cero límites, se permiten muchas cosas. Cero. Cero respeto. Cero respeto. Se dramatiza mucho, ¿no? Un ejemplo es, le llama la mujer a las 6 de la tarde al esposo para ver dónde está, no le conteste y ya se imaginó que la abandonó, ¿no? Y llega a las 6:10, ¿no? Quedé a las 6, bueno, llegué 6:10, no pasa nada, ¿no? Pero se dramatiza y entonces empieza a generar una situación de querer tener el control por la dependencia que se tiene. Obviamente ese momento se vive de manera angustiosa. Muy angustiosa. Sí, porque es decir, y si se va y si ya se fue, yo no sé, y entonces... Así es. Necesita apoyo y respaldo para todo. La persona no toma decisiones muchas veces por temor a ser abandonada. Entonces es generalmente una persona que le va a preguntar a su cónyuge, ¿lo puedo hacer? Casi le da el itinerario del día, ¿no? Mira, ¿cómo ves esto? ¿Estás de acuerdo en que lo haga? ¿No? Cosas insignificantes tal vez como ir a la tienda o como cuestiones de estas, ¿no? Entonces empieza a generar, es una dependencia impresionante para tomar decisiones, para realizar cosas, ¿no? Para lo que diga el otro es lo que se debe de hacer. Y es por el temor a quedarse sola, por el temor a no poder soportar que la abandone nuevamente. Entonces vive con angustia. Con angustia, muchísima angustia. Y si me deja,
Así es. Yo no quiero estar Así sola. es. Por ejemplo, ahorita muchas personas, esta situación les está generando ansiedad por el temor de que las personas de las que ellas dependen las dejen solas porque se mueran o cualquier situación de esta. Entonces hay un temor, pero es un temor ya injustificado, porque incluso empiezan con ansiedad y empiezan a sentirse hasta enfermas o enfermos, ¿no? Por el temor de quedarse solos, ¿no? Digo, dentro de un parámetro normal el temor no es malo, pero cuando llega a generar una situación ya de angustia, ya hablamos de que ya no es normal. Ahora esas personas tocan mucho, ¿verdad? Para sentir como la cercanía del otro. Sí. O sea, que no se ha ido. Sí, son personas que hasta están como muy pegaditas, ¿no? Así, ¿no? Y entonces da el paso y bueno, ya doy el paso, ¿no? Se regresa, me regreso, ¿no? Entonces se ven ciertas actitudes, ciertas acciones, pues muy, muy claras y muy evidentes de una persona que es dependiente, ¿no? Creo que han tocado estos temas en otros programas de Hablando Claro muy, muy interesantes, ¿no? Ok. ¿Y la herida de rechazo? En el caso de la herida de rechazo, lo que hace, como hay mucha rigidez, como hay mucha situación ahí, la persona se vuelve, pues obviamente cuando le dicen, vete de aquí, no, hazte un lado, ¿no? La persona se vuelve huidiza. Quiere huir de todas las cosas, quiere alejarse, no se va a exponer a que le rechacen. Y entonces, antes de que me abandone, yo me voy, porque antes de que me rechace también yo me voy, ¿no? Esta herida genera situaciones donde las personas se sienten que ocupan poco espacio, sienten que no son parte de la familia, se vuelven muy solitarias, ¿no? Es gente que generalmente busca cómo huir, ¿no? Es gente que está tratando constantemente de ver la manera de evitar la herida de rechazo. Piensa que sus comentarios no son adecuados, que van a, o sea, como que no vienen al caso, no es tan importante. Sí, ves a una persona en una reunión familiar sentada totalmente aparte, ¿no? Sí, escuchando, pero está de manera apartada. Incluso llegan a encorvarse mucho, llegan a querer pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque quieren huir de las situaciones, no se comprometen, no tienen apego a las cuestiones materiales, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo generar un compromiso con las personas por temor a ser rechazadas. O sea, su principal motivador es el temor, un miedo enorme a ser rechazadas. Aunque parecería que son personas que son fuertes tal vez en algún momento, que son solitarias, pero no, se sienten incomprendidas generalmente. Buscan la soledad. Característica muy común de esta Baja herida. autoestima. Sí. Baja autoestima. Baja autoestima. Uh-huh. Ok, ¿y la herida de injusticia? Esta herida es una herida, pues que ya lo platicamos, ¿no? Se da muy comúnmente por esa falta de conciencia de lo que el niño, ¿no? Entonces empiezas a ser como muy rígido, muy fuerte y se da obviamente en la adultez con una máscara de rigidez, ¿no? Rigidez por completo. Son las personas que muchas veces tienen cara de póker. No muestran sus emociones, no muestran sus sentimientos. ¿Fríos? Son fríos, son calculadores muchas ocasiones. Llegan a tener una situación donde dice la gente, no te metas en lo que yo hago, pero déjame en mi área, soy fría, soy insensible, me vuelvo como muy rígido. Además, son muy exigentes. También se vuelven exigentes, o sea, es como replicarlo, pero en el adulto, lo que te hicieron lo replicas en adultez, ¿no? De alguna manera. Y entonces esa rigidez que te mostraron cuando eras pequeño, tú te vuelves rígido. Y haces cosas, sí haces las cosas para que vean que puedes hacerlo, para que vean que eres capaz, y entonces muchas veces incluso te vuelves una persona que hace lo que te pidieron que hicieras, más que lo que tú querías hacer. ¿Por qué? Porque bloquearon tu individualidad, pero cuando eres grande ya estás dándole a tus progenitores, a las personas, lo que quieren recibir.
pero ante una tal vez frustración o amargura que pueda tener tu corazón, ¿no? Y son como que se vuelven muy perfeccionistas, ¿no? Muy En lo perfeccionistas. que hacen, en lo que son, hasta su figura, su presencia. Sí, se exigen mucho. Mucha Se exigen exigencia mucho. hacia sí mismos. Así Sí, es, así es. Y también se sienten más apreciados por lo que hacen más que por lo que son. Por supuesto, entonces ellos exigen mucho, se ven mucho, pero dicen, ya estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo que debo, ¿no? Esto lo visualizo, por ejemplo, en un temperamento melancólico. Si a un melancólico, un niño melancólico, le empiezas a exigir demasiado, demasiado, con el nivel de exigencia que ya traen en sí mismo su temperamento, bueno, se vuelven muchísimo más perfeccionistas. Llega a ser una forma incluso, llamémoslo así, enfermiza, sí, correcto. de querer tener el orden de todo. Pero entonces no pueden disfrutar. No disfrutan nada, Por es una la carga. sobreexigencia, o sea, no solamente hacia los demás, sino si a ti Así es. misma tú te exiges porque deberías, porque tienes, porque no, tienes que dar el kilo. Tienes que dar el kilo. Pues pobres de ellos Y de sí, las personas que los y de rodean. los que los rodean. Así es. Y aborrecen la autoridad. Esta herida tiene mucho esa parte de aborrecer la autoridad. Bueno, es que que vivieron, ¿no? Que vivieron. Sí, claro. Una rigidez impresionante, por supuesto que ante un contacto de rigidez en el adulto dicen, no, aquí no quiero más autoridad, ¿no? Ahora la autoridad soy yo. Sí, claro. Y no muestran sus emociones. Son generalmente esto como finalmente las heridas de la infancia se ven muy reflejadas en la relación con pareja, con los hijos, que es el ámbito más cercano. Entonces con la pareja, pues oye, dime te amo. No lo necesitas, ¿no? Y tú no lo dicen. No hay vulnerabilidad en la relación con una persona que ha sufrido esta herida y que tiene esa máscara de rigidez. O sea, ¿hubo injusticia en mi vida? Sí. ¿Me vuelvo rígido? Sí. Y no me vulnero jamás. Qué fuerte. Sí, Así es. la herida de humillación. Pues en el caso de la herida de humillación, pastora, que esta se produce, sobre todo, lo habíamos mencionado, cuando ya empiezan las etiquetas, las ofensas, en este caso se vuelve masoquista la persona. Es decir, me gusta sufrir, ¿no? Ya viene, ¿no? Hay satisfacción en el sufrir, hay un masoquismo ya, ¿no? Son las personas que obviamente se sienten disminuidas por completo, pero que aparte buscan que las sigan disminuyendo. Y ellos mismos se auto Sí. humillan, se sea, burlan de ellos. Se pueden llegar a lastimar de manera personal, ¿no? O sea, sí soy tonta, sí soy fea, sí soy tonto, ¿no? Y entonces, buscan, generalmente están en relaciones donde todo el tiempo les estén como haciendo sentir mal, pero les gusta estar ahí. Les gusta estar en esta parte donde les humillen, donde les digan, como que hay cierta satisfacción, digámoslo así, en que los minimicen, ¿no? Esta herida, pastora, se complementa mucho con los alimentos, comiendo. Y generalmente es gente que puede llegar a tener problemas de sobrepeso. Es muy probable que llegue a tener problemas de sobrepeso. Entonces, ¿por qué? Porque se autocastigan. Y entonces, oye, ya sabes que te hace daño comer de esa manera. Y siguen, y siguen, y siguen. Que cuando esta herida se empieza a solucionar, se trae y se empieza a arreglar, hay algo que se ve, las personas empiezan a adelgazar, increíblemente, empiezan a controlar su manera de alimentarse. Obviamente, pues en ello hay mucho vacío también. La comida es un satisfactor, es gratificante. Sí. A lo mejor no tienen la aceptación de los demás por la humillación Sí, que recibieron, de acuerdo, entonces de acuerdo. no me gratifico comiendo, pero atento contra mi propio cuerpo. Hay también una situación donde ignoran sus necesidades, ignoran sus propias necesidades y entonces siempre van a estar como para los demás, ¿no? Es lo que le llaman la ambulancia, ¿no?
de otros, ¿no? Entonces siempre voy a estar ahí para escucharte y entonces la gente empieza a tirar todo, ¿no? Todo lo que le dicen y ¿no? Recibo todo, sí, sígueme diciendo, entonces la gente, ya sé con quién me voy a quejar de mi vida, ¿no? Y oye, fulanito Iván, y le echan todo, ¿no? Todo. Sí. Entonces estas personas reciben todas las cargas negativas de la gente y hasta las sufren, ¿no? Es impresionante, ¿no? Me imagino un temperamento flemático, que aparte el flemático en su área de confort no le gusta ir deprisa y con una herida de humillación, pues es como darle satisfacción a tu situación para que no salgas de donde estás. Ir deprisa no es lo mío, me voy muy lento, pues con esta herida más lento me voy todavía, ¿no? Me quedo más aquí, ¿no? Recibiendo humillaciones. Una no aceptación hacia sí mismo. No aceptan. Decía una amiga, me odio, y decía que con un cuchillo, es como muy sí. sangriento lo que estoy escenificando, ¿no? Me odio, Claro. pero sí es un no aceptarte. Sí. Volvemos también, es baja autoestima y esta herida. Sí. Y finalmente el recibir palabras, etiquetas, alimentos que te hacen daño, es de alguna forma lastimarse muy fuertemente. Esta herida yo siento que hay gente que si la identifica, pide ayuda de manera inmediata, pastora. Hay que pedir ayuda de manera inmediata porque estás atentando contra tu propia vida al recibir palabras que te deprimen, que te hacen daño constante, al recibir alimentos que te puedan estar lastimando físicamente. Es de verdad importantísimo que pidas ayuda a especialistas, que te acerques a alguien, que le abras tu corazón, que pidas ayuda. Y en el último caso, en lo que es la herida de traición, la máscara es de controlador. Fuiste traicionado, te hicieron promesas que nunca se cumplieron. Entonces, cuando creces, vas a querer controlar todo lo que pasa en tu vida. Pero de manera descontrolada. Descontrolada. Controlando de manera descontrolada porque así no tomas es. conciencia. Así es. Y en ello hay mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento porque se esfuerzan mucho para no fallar a los estándares establecidos. Y entonces, es decir, yo hice un compromiso, lo voy a cumplir, aunque en ello me vaya la vida. Sí. ¿No? Y se vuelven muy posesivos. Es gente que quiere aquí tener, ¿y a dónde vas? ¿Y a qué hora regresas? Y me dijiste a las 6, ¿no? Y entonces quieren controlar, no confían en las personas, son muy desconfiadas. Todo su mundo. Todo. Alrededor, las personas, el trabajo, todo. Las relaciones. Y todo. Es imposible eso. Sí. Y sufren cuando las cosas no se les dan de acuerdo a lo que ellos habían planeado. Así es. Se les sale de control. Sí. Y se salen de control ellos. Sí, se vuelven más posesivos. Porque nuevamente sufren la herida de traición de una manera personal, se dan cuenta que se están traicionando a sí mismos y eso es algo que no pueden permitir porque ya lo vivieron tanto de niños que ahora dicen, ahora yo también. Y algo increíblemente, y es algo que a mí me parece pues contradictorio tal vez, dicen mentiras, pero las dicen no con el afán de quedar bien, como a lo mejor una persona que ha sufrido una herida de abandono, ¿no? En este caso, las dicen para no quitar del pedestal en el que se tienen a sí mismos o en el que quieren que la gente los tenga a sí mismos. Pero no toleran las mentiras de los demás. No las toleran. No. O sea, las de ellos son mentiras piadosas. Sí, justificadas. Mentiras blancas. Justificadas. Sí. Justificadas. Sí, entonces siempre van a encontrar justificación de todo lo que ellos hagan porque está dentro de su área del control, pero lo que los demás hagan, vaya, sus estándares son muy altos. Entonces una persona que dice una mentira, una persona que no hace las cosas de la manera en que sus estándares se han implicado, pues, ¿sabes qué? Muy duros, ¿no? Y pueden llegar a abandonar a las personas o a cambiar de personas como si fueran ropa, ¿no? Un saco, ¿no? Unos zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumpliste mis estándares, ¿no? No te dejas controlar de la manera en que yo te quiero controlar, ¿no? O sea, y de a la medida en que fue la herida de traición
implícita o percibida en su infancia, pues es la medida de control. Y de verdad vemos que hay gente que tiene esta herida muy fuerte, un control muy fuerte en su vida. Entonces, aguas, porque esta herida de verdad puede generar una situación en el ambiente familiar muy difícil, ¿no? Ok, ahora los temperamentos, ¿cómo se refleja cada herida de acuerdo a su temperamento? Híjole, qué interesante, pastora, porque vemos aquí que lo que pasa con el temperamento, hay gente que ya tiene implícito, por ejemplo, control, ¿no? Hablábamos ahorita de control, pero cuando se genera una herida de traición y te vuelves controlador, pues obviamente si tú ya tienes en tu temperamento control, se intensifica. Se va a intensificar la situación. O sea, hay gente que dentro de su mismo temperamento ya es pasivo y de repente tiene una herida de humillación, pues a lo mejor se vuelve más pasivo, ¿no? Entonces, aquí es importante identificar muy bien, una, nuestro temperamento y dos, qué herida tenemos y cómo la estamos reflejando. Muy importante, es una autoexaminación fuerte lo que se tiene que hacer. Una, para dejar de hacer daño a los demás y otra para dejar de hacernos daños a nosotros mismos. Esta es una clave importantísima para que pueda empezar a cambiar el ambiente familiar, para que empiece a haber familias mucho más sanas. Y entonces vemos, por ejemplo, en la idea de abandono, un sanguíneo va a minimizar los problemas, ¿no? Dice, soy dependiente, tengo un miedo a la soledad, aguanto todo para no estar solo, pero entonces un sanguíneo va a minimizar los problemas y va a aferrarse a la relación y va a volverse, va a hacer piruetas para que no le abandonen. Piruetas. Entonces un sanguíneo se vuelve el más gracioso, se vuelve el que hace todo, se vuelve el más servicial, se vuelve el más, ¿no? Para que no sea abandonado. Soy ¿no? encantador, mira de Soy lo que encantador, te vas a perder. ajá. Si te vas. Si te vas, ¿no? Pero entonces es un aferrarse, ¿no? Mucho desgaste emocional, porque hay que hacer mucho para que el otro, ¿no? O bueno, desde mi pensamiento y concepción, lo tengo que hacer para que no se vaya, pero hasta dónde también es solamente mi herida, no lo que el otro está pensando. Así es. Mi mayor temor. Así es, pastora, de acuerdo. Y en el caso de un melancólico que sabemos que es una persona perfeccionista, es una persona que interioriza mucho, pues va a caer en depresión. Cuando tiene una herida de abandono, va a caer en depresión. Va a caer en una depresión tal que le está diciendo a la persona, estoy mal, no me abandones. Veme, estoy triste, estoy deprimido, tengo una depresión constante. O bien también hacia sí mismo, ¿no? Porque se preocupan por las relaciones. Seguramente hay algo que está mal en mí, entonces a lo mejor pues tiene razón porque yo soy así. Pero por otro lado también son manipuladores. Sí, de acuerdo. El melancólico, de acuerdo, totalmente. Y en el caso, por ejemplo, de un colérico el cual pues generalmente es líder, toma decisiones, está, digámoslo, de manera fuerte, ¿no? Pero tuvo una herida de abandono, es decir, no estuvieron los padres, entonces me vuelvo dependiente. Aquí, pastora, lo que va a pasar y que muchas veces pasa en este caso es que va a vivir un estado constante de enojo. El colérico se enoja de manera constante y puede llegar a pasar que le va a amenazar de manera constante. Pues me voy, antes de que me dejes me voy. Sí, en eso estaba pensando. Antes de que me dejes me voy. Y lo asume. Y lo va a vivir porque así soy yo. Así soy yo, pero con el temor, con un temor de que lo vuelvan a abandonar. Pero es como el chantaje, ¿no? Como un chantaje fuerte, porque ni lo hace, ¿no? Muchas veces, pero lo chantajea toda la vida, ¿no? Entonces es como esa forma constante de estar chantajeando. Y un flemático, pues como de por sí necesita sentirse respaldado, ¿no? Es un temperamento que necesita que le ayuden a salir del área de confort. Pero está con una herida de abandono, no, bueno, está en su área de confort mucho más profundamente. Y veme, yo no puedo hacer nada, dependo de ti casi por completo.
si me abandonas me vas a dejar muy mal en el hoyo, mal económicamente, mal psicológicamente, mal físicamente. Porque no, estoy aquí, no hago nada, no puedo. ¿No? Y se ve mucho más intensificado por ese temor al abandono cada uno de los temperamentos, ¿no? Entonces aquí vemos cuando es normal a cuando ya no es normal una herida, ¿no? En el caso de rechazo, un sanguíneo, por su enorme sentido de reconocimiento, pastora, esta herida puede ser muy fuerte en un sanguíneo. Esta herida, por ejemplo, en los pequeñitos sanguíneos, lo poníamos de ejemplo al principio, los pequeñitos que llegan hasta levantarse y ¡hey, mamá! ¿No? Y que pueden llegar a ser un motivo de inspiración para muchos, un niño bien direccionado, sin etiquetas, sin decirle, ¡ay, eres demasiado latoso! ¡Ay, eres un niño esto! ¡Eres un niño otro! Puede llegar a ser un motivo de inspiración, puede llegar a inspirar a los demás. Son niños llegan a ser niños muy simpáticos, pero cuando tienen esa herida de rechazo, se vuelven, esos niños que van a querer estar como alejados, queriendo llamar la atención. ¿No? Queriendo llamar la atención. En rebeldía, huyo, en rebeldía, pero llamo la atención. ¿No? Y un melancólico, se vuelve más perfeccionista y mucho más solitario, con una herida de rechazo. No voy a permitir que me rechacen nuevamente o que me critiquen. Y da mucha más crítica de lo normal. Vaya, a mí me dijeron que era un torpe, ni te atrevas a ser torpe tú, ¿no? En el caso de un colérico, tapa su inseguridad con exceso de seguridad. O sea, no soporta las etiquetas, no soporta las palabras y va a tapar la inseguridad con esta parte. Se vuelven muy solitarios. Un flemático no se apega a las cosas materiales. No se va a pegar a las cosas materiales, vaya, es esta parte y no lucha por nada, se aísla y es pasivo en exceso ante una herida de rechazo. Entonces a veces decimos, ¿por qué ahora de adulto esta persona no sale? No sale, ¿no? De por sí es flemático, pero ahora con una herida de rechazo, pues va a tener más temor a ser rechazado, ¿no? Este temperamento, el flemático, a veces puede llegar a ser muy incomprendido, ¿no? Porque es un temperamento muy pasivo. Y si le recibió herida de rechazo, es que eres muy lento, eres muy no sé qué, se la va a creer y por supuesto que esta herida puede ser mucho más fuerte para un flemático. Y vemos pues así cada una de las heridas, ¿no? Vemos en el caso de la herida de humillación, pastor, en el caso de la herida de humillación, un sanguíneo cuando hay esta máscara de masoquismo, pues hay un exceso en agradar a los demás impresionante. Yo creo que son de los que más ambulancia se vuelven, de los que más van a ir por ayudarle a los demás, por querer hacer algo por los demás, por querer estar ahí todo el tiempo ayudando y se vuelven hasta los bufones, ¿no? Renuncian a ellos. Renuncian por completo. Por agradar a los demás, por estar, porque eso los lleva a tener aceptación a ellos. Así es. Impresionante, ¿no? Un colérico se vuelve el objetivo de ser lo que otros piden, ¿no? Me dijiste que era cruel, ahora soy más cruel. Me dijiste que era un niño ingobernable, pues soy más ingobernable, ¿no? Entonces, por eso las etiquetas que les ponemos a nuestros hijos es muy importante identificarlas, porque entonces estamos generando ¿qué? En nuestros hijos a futuro, ¿no? Yo me pregunto qué le dijeron a las personas que han hecho mucho daño, que han hecho genocidios y todo esto para haberse vuelto lo que se volvieron, ¿no? ¿Qué tipo de herida le generaron para haber generado tanta destrucción, ¿no? Sí, es que no es en vano, no es gratis que ellos estén ahí. Claro. O sea, claro. las heridas fueron heridos, así es. Correcto. Ahora, híjole, el tiempo se va sí. como agua, caray. Sí. Pero bíblicamente, ¿cómo podríamos sanar? Porque estamos todos lastimados, estamos todos heridos, sin duda. Lo recibimos en la infancia y hoy día yo soy responsable de cómo me voy a conducir el resto de mi vida. No es que voy a responsabilizar a los que están a mi alrededor, a los que me hicieron hace 30, 40 años, pero ¿qué me queda? Sí.
Hay algo importantísimo. En el proceso, yo creo que el primer paso que debemos de tomar es reconocer que algo está mal en mí, que hay una situación y que necesito, que estoy generando en mis relaciones una situación difícil, que estoy lastimando a otros. Y de ahí, obviamente, perdonar a quien me hizo daño, no enjuiciar, porque vivimos con el juicio constante, recordar que lo que sembramos es lo que recibiremos y honrar a nuestros padres, ¿no? Hay versículos maravillosos, ¿no? Me gusta mucho Colosenses 1, 13, 14, donde dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, cuando reconocemos que esta situación de oscuridad nos está absorbiendo y decimos conscientemente, Dios, Jesús, te necesito tu ayuda, necesito que perdones mis pecados, que me ayudes, porque sé que me lastimaron. Entonces ahí empieza todo el proceso. Estoy reconociendo, estoy pidiendo ayuda, estoy pidiendo perdón por lo que hago y perdonando a los que me lastimaron. Estoy dándome cuenta que el juicio solo sirve para generar más conflicto. Y al perdonar a mis padres, los estoy honrando para recibir las promesas por la honra a ellos, ¿no? Entonces, pues, básicamente es hacer esto, ¿no? Porque dice Proverbios, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide. Y dice aquí divide a los amigos, pero también divide a la familia. Y una familia dividida no prosperará, dice la palabra. No, divide y vencerás. Ese es el objetivo. Para destrucción. Así Obviamente no es el objetivo para Dios en nuestra vida, como tampoco que permanezcamos en estas heridas. Así es, pastora. ¿No? Entonces, ¿qué podrías decirle a todos los que nos escuchan ya para terminar, Irene? Sí, sin duda hay heridas. Todos estamos lastimados. Tú, yo, ellos, nosotros todos. Sí. ¿Qué les dirías? Pues primero que nada es importante que reconozcan que hay algo mal, que sepan y que puedan decir, reconozco que estoy mal, reconozco que estoy lastimando a mi hijo, reconozco que estoy lastimando a mi esposo o a mi esposa por esto que me causaron mis padres. Lo reconozco y reconozco también que no soy nadie para poder enjuiciar a los que me lastimaron, que los perdono y que quiero quitar por completo esta situación que generación en generación se está construyendo. Yo decido que esto se acaba aquí y que yo voy a manejar esto de otra manera. No puedo solo, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Acérquense en la iglesia, acérquense a los pastores, acérquense a personas que tengan este conocimiento. Hay muchos especialistas que pueden ayudar en estos procesos. Pero no hacer nada es lo peor que podrían hacer. Es correcto. Y negar también. Y negar, claro. Y en esa negación no es por culpa de todos. O justificar. Menos de mí. Y creo que en la adultez somos responsables de cómo hoy día yo vivo. Así es. Y si me doy cuenta de esto, soy responsable de continuar así o bien tomar una decisión para ir sanando. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, Irene, pues la verdad te agradezco mucho conocimiento. Sí, un tema muy profundo. Sí, es muy profundo sí. esto, pero te agradecemos que nos hayas compartido el día de hoy, de mucha bendición, y yo espero que ustedes también lo hayan considerado de esta manera. Yo creo que hay que trabajar, todos hemos sido lastimados. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, porque nuestros padres también tienen la naturaleza caída, porque el pecado está presente no solamente en ellos, en nosotros, y nosotros hoy estamos afectando quizás a nuestros hijos. No es que ellos están exentos porque nosotros somos perfectos, esa es una mentira. Pero hay que trabajar, quizás hay cosas que primero trabajar, y si yo he lastimado a alguien, el perdón a nuestros hijos es algo que puede resarcir muchos daños, muchos males. Entonces, ahí estamos.
pida ayuda, yo le sugiero, también coincido con ello, el Señor nos ayuda. Leer su palabra es algo que nos lleva a tener un entendimiento para sanar también, entonces lea también la palabra, su palabra no vuelve vacía. Así es. Pues Irene, te agradezco este tiempo, Muchas esta gracias. oportunidad que nos das, este tema tan importante, pues para todos, el que quiera escuchar y que quiera tomar. Que Dios te bendiga mucho. Igualmente, bendiciones a todos en sus casas y que puedan empezar e iniciar un nuevo proceso, siempre resolviendo y ayudándose. Gracias. Gracias, Irene. Pastor. Y a ustedes también gracias por habernos permitido haber entrado en el interior de su hogar. Que Dios les bendiga. Estamos en Hablando Claro. No se desconecte el próximo miércoles 8 de la noche. Que Dios les bendiga.